haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí al Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y le dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Verso 9. Y cuando volvió la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué pasó? Dios le dio otro corazón, y todas estas señales se cumplieron aquel día. Llegaron ellos allá al collado, verso 10, y he aquí una compañía de profetas que venía hacia él. Y fíjese lo que dice: y el Espíritu de Dios, ¿qué? Vino sobre él y profetizó entre ellos. Todo el mes hemos estado hablando del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, y hoy no es la excepción. El título de hoy es el Espíritu Santo en la asignación. El Espíritu Santo en la asignación. Y ruego al Señor que Él añada salud y bendición a su palabra. Yo quiero que me preste atención todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Escuche bien lo que le digo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios en esta tierra. Cuando hablo de asignación, los que son cristianos de tiempo pueden entenderlo como llamado. Pero los que no entienden lo que es un llamado, yo quiero usar la palabra asignación, o todavía aún más sencillo, aún o más simple: todos tenemos una tarea o tareas de parte de Dios en esta tierra. Y aunque no sepas nada de la Biblia, aunque estés aquí por primera vez, aunque nunca hayas venido a la iglesia, yo quiero decirte que Dios ya tiene un plan para tu vida. Aunque no lo sepas aún, aunque lo desconozcas, Dios tiene un plan para tu vida. Cuando yo veo la Biblia, cuando yo veo la palabra del Señor, yo descubro, me doy cuenta que ninguno de nosotros vino a esta vida por accidente. Aunque así lo digan tus papás o así te lo hayan dicho: tú fuiste el pilón, tú te nos chispoteaste, tú fuiste un accidente, no te teníamos planeado. Aunque así te lo hayan dicho toda la vida, aunque te hayan dicho que eres adoptado porque eres el frijolito negro de la familia, yo quiero decirte que no estás aquí por casualidad o por coincidencia. Estás aquí porque Dios lo planeó y porque Dios lo permitió. La escritura, la Biblia me dice que incluso Dios tiene planes buenos conmigo. Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y fíjate, los pensamientos de Dios: pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Efesios también, Pablo, el apóstol Pablo, quien escribe la carta a la iglesia que está en Éfeso, les dice a los hermanos de los Efesios que son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo, y no solo nos hizo para respirar y comer y disfrutar de la vida, qué sé yo, nos hizo para hacer buenas cosas en esta tierra, nos hizo para buenas obras en esta tierra. Así es que todos y cada uno de nosotros tenemos una asignación. Dios tiene un plan, tú tienes una misión, pero a veces, escucha bien, no sabemos cuál es esa misión para nosotros en la vida. Ignoramos cuál es la tarea de Dios para nosotros, desconocemos cuál es la asignación de Dios para nosotros, y a veces podemos tardar años sin descubrir a qué fuimos llamados. Mi trabajo no es decirte en sí a que fuiste llamado, ese es trabajo tuyo, pero yo estoy aquí para decirte que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene una asignación contigo. Y prueba de ello, escucha bien, es Saúl. Saúl
Si me permites darte un poco de contexto, Saúl era un hombre de campo. La Biblia dice que su papá se llamaba Cis. Si no conoces la historia, te lo menciono rápidamente, te doy contexto. Y la Biblia dice que a Cis, papá de Saúl, se le perdieron unas asnas, unas burritas. Y manda a su hijo Saúl con un criado para que vayan a buscar las asnas. Y cuando están intentando buscar las asnas, Saúl no tiene la más mínima idea que Dios tiene un plan con él. Saúl no tiene la más mínima idea que Dios tiene una asignación para con él, una tarea para con él. Y se encuentra con el profeta Samuel, y en pocas palabras te lo resumo. El profeta Samuel le dice: oye, Saúl, Dios te ha escogido, te quiere ungir para que seas el primer rey de la nación de Israel. Porque hasta este momento no había reyes, había profetas, había jueces, pero el pueblo de Israel pide rey, y Dios le da un rey. Y a quien Dios ha escogido para que sea el primer rey de la nación de Israel es nada más y nada menos que Saúl, un campesino, un joven inexperto, un joven que no proviene de una familia real, un joven que ni por la mente le cruza la más mínima idea que él puede ser rey, que él va a ser rey. Es más, ni siquiera en su corazón tiene el deseo de ser rey. Pero ese día se encuentra con la asignación de Dios para con su vida. Ese día que se encuentra con el profeta, se da cuenta que Dios lo ha llamado para ser rey. Y en vez de volver a la casa con las asnas, vuelve a la casa, escucha bien, con la unción del Espíritu Santo sobre su vida, por cuanto Dios lo había ungido para ser el primer rey de Israel. Y lo más hermoso, escucha bien esto, a pesar de que no es de una familia real, a pesar que no tiene la experiencia, a pesar que tal vez no tiene el perfil, el conocimiento, lo más hermoso de todo esto es que Dios no lo deja solo, sino que le dice: va a venir el Espíritu Santo, le da el Espíritu Santo. La Biblia dice que vino sobre él el Espíritu Santo. El verso 10 ya lo hemos leído, y lo ungió y lo capacitó y lo transformó para que pudiese ser el rey de Israel. Y lo mismo ocurre con nosotros, lo mismo ocurre con el cristiano, lo mismo ocurre con el que quiere estar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. No importa qué tan común pueda ser tu vida, qué tan simple pueda ser tu vida, no importa tu procedencia, tu origen, tu nombre ni tu apellido. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Nos ha dado una asignación, pero para que nosotros podamos cumplir con la asignación que Él nos ha dado, necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. Y en ese sentido necesitamos que su Espíritu nos unja, nos capacite y nos transforme para la misión o para la asignación. Yo quiero que brevemente veamos estas tres cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de quien ha recibido una asignación divina. En primer lugar, lo que el Espíritu Santo hace en la persona que ha recibido una asignación divina, el Espíritu Santo unge a la persona y empodera a la persona. Lo vuelvo a decir: el Espíritu Santo unge y empodera a la persona. Cuando vamos al versículo 1 del capítulo 10, el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1, la Biblia dice que el profeta Samuel tomó una redoma, una vasija, un recipiente de aceite, y lo derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó, y le hace una pregunta, pero es a la vez una afirmación, y le dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe? Otra versión dice por rey sobre su pueblo Israel. Es una pregunta, pero en realidad es una afirmación de que Dios lo había escogido, de que Dios lo había apartado, de que Dios le había dado una asignación, y nada más y nada menos su asignación era ser el primer rey de la nación de Israel. Y por eso le dice en el verso 6: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Ahora, cuando vemos el aceite
El aceite que se le conoce en la Biblia como el aceite de la unción era aceite de olivo. Algunos tenían especies, algunos se ponían en diferentes recipientes, cuernos, redomas, odres, vasijas. Pero era un aceite consagrado, preparado para ungir, no solo, escucha bien, personas, sino incluso para ungir objetos y utensilios que iban a ser consagrados para el Señor. Cuando hablamos de consagrar, hablamos de separar, hablamos de santificar. Hay una imagen por ahí interesante con respecto a lo que es la unción del Espíritu Santo de Dios. Si me ayudan, gracias. Y en el Antiguo Testamento se nos habla de la unción y está en muchos pasajes. Se ungían reyes, se ungían objetos, sacerdotes, profetas. Eran apartados, eran consagrados objetos y personas para el servicio a Dios. Pero escuche bien esto, en el Nuevo Testamento se sigue hablando de la unción que recibimos, pero de la unción que recibimos del Santo de Dios. Está escrito en 1 Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, habla de Jesús, y conocéis todas las cosas. Y 1 Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y dice: permaneced en Él. Hay algo que yo quiero que por favor comprendamos, y déjeme ver si me puedo explicar. Diga conmigo: Jesús, Mesías. Jesús, escuche bien, el Mesías es el ungido de Dios. Mesías en hebreo y Cristo en griego significan ungido. Y en Hechos 10:38, Lucas nos dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero también Lucas, el mismo escritor de Hechos, Lucas 4:18 y 19, nos dice que Jesús entra en la sinagoga y Jesús lee el rollo, el libro que se le ha dado, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Me está siguiendo? Está hablando de la unción. Me ha ungido, y dice que fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cierra el libro y se sienta y le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo he sido ungido, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, y para esto en específico he sido ungido. Entonces vemos en la escritura, escuche bien, que Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el ungido por excelencia. Y la asignación, escúchame bien esto, aquí conecto esto, la asignación que Jesús tenía, la tarea que Jesús tenía era salvar, era sanar, era dar libertad, era predicar el evangelio del reino. Y dice él específicamente a qué fue llamado, y está diciendo: pero he sido ungido para poder hacer esto. De manera que Jesús no hubiese podido cumplir con su misión, su asignación en esta tierra, si no hubiese sido ungido. ¿Me estoy explicando? Y vemos claramente en la Biblia que fue ungido para cumplir con su misión. Ahora, Jesús mismo le dice a sus discípulos que tienen una misión en esta vida, que tienen una misión en esta tierra, que quiere que compartan el evangelio, que quiere que sean testigos de él. Y les dice en Hechos 1:8: van a recibir poder
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces de esta manera, lo estoy parafraseando, me van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche bien, estamos hablando de la misma unción, estamos hablando del mismo poder. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos la unción, vemos el poder de Dios que se derramaba sobre personas que tenían una asignación en la vida, una misión de parte de Dios. Y podemos decir con toda seguridad, escuche bien, bíblicamente, que todos tenemos una misión, una asignación, pero también podemos decir con toda seguridad bíblicamente que la unción de Dios quiere venir sobre nosotros, viene sobre nosotros, es para nosotros, y que el Espíritu Santo es quien ungió a Jesús, y que el Espíritu Santo mismo es el que nos unge a nosotros, es el que nos capacita a nosotros, es el que nos enseña a nosotros también. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. No solo quiero que piense que la unción es solo para los predicadores, que la unción es solo para los líderes religiosos. No, la unción es para todos los creyentes. La unción es para todos los que tenemos una asignación de parte de Dios. Mire lo que dice, yo lo enseñaba esto el martes. Mire lo que dice Éxodo 31 y Éxodo 35. Voy a leer Éxodo 35, 31. Habla de un joven que se llama Bezalel. Y dice la escritura, y lo ha llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Y léalo conmigo, ¿en qué? En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Fue ungido Bezalel. Fue capacitado para diseñar, dice la Biblia, usted lo puede leer, para diseñar, para tallar, para trabajar metales, piedras preciosas. El Espíritu Santo no lo había ungido para el ministerio, no lo ungió para predicar, no lo ungió para profetizar, no lo ungió para echar fuera demonios, lo ungió para hacer todo tipo de trabajo artesanal, con piedras preciosas, con madera, con metales. Usted lo puede leer detenidamente en la casa. Bezalel fue capacitado para diseñar, tallar, trabajar. El Espíritu Santo lo capacitó. Ahora, yo no estoy diciendo que no capacita para predicar. Claro que nos capacita para predicar, para testificar, para hacer cosas sobrenaturales de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo no solo capacita para predicar y ministrar, sino también nos puede capacitar para construir, para diseñar, para liderar, para enseñar, para administrar, para cumplir con cualquier asignación que venga de parte de Dios. Todos y cada uno de nosotros, escuche bien, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios para cumplir nuestra misión. El maestro que enseña en las aulas de clases, en la escuela estatal o federal, necesita la unción del Espíritu Santo. El carpintero que trabaja allá en su carpintería necesita la unción del Espíritu Santo. El maestro o el cementero o el soldador necesita la unción del Espíritu Santo de Dios. El ingeniero, el abogado, el doctor, el enfermero, el que vende chicles en un semáforo, sin demeritar lo que hace, necesita la unción del Espíritu Santo de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque ahí en ese contexto donde Dios nos ha puesto, en esa esfera donde Dios nos ha puesto, en ese lugar donde Dios nos ha puesto,
tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios, el corazón de Dios, amando, abrazando a las personas, ayudando al que está necesitado, dándole un mensaje, una palabra de ánimo, de aliento, orando, bendiciendo, siendo luz, siendo sal. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios para realizar nuestro trabajo. Y es que las personas que están ungidos, y hablo del ambiente secular, laboral, profesional, y la gente dice: ¿y cómo hace eso? ¿Y cómo logró aquello? ¿Y cómo hizo ese proyecto? ¿Y cómo surgió esa gran idea? ¿Y cómo diseñó eso? Es que la unción del Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida, está sobre mi vida, y es evidente. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios para toda creatividad, para toda administración, para todo trabajo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. No solo es para predicadores y pastores y evangelistas, es para todo creyente que tiene una asignación de parte de Dios. Ahora, escucha bien esto. Yo quiero dirigirme por un momento hacia ti. Pueda que te sientas como un Saúl común, sin preparación. Saúl era un campesino sin títulos, o como Bezalel, simplemente un trabajador, un obrero, que no imaginas que Dios te quiere usar para algo especial o para algo sagrado. Pero Dios tiene un plan contigo. La unción no depende del currículum. Cuando Dios quiere ungir a alguien, lo unge, lo separa, lo santifica y lo capacita. Y si hoy es la primera vez que escuchas esto, yo quiero decirte que Cristo te ama, que Dios te ama, que Él tiene un plan para tu vida, que quiere ungirte, pero antes de ungirte quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere sanarte, quiere restaurarte, para que sano y restaurado puedas entonces cumplir con la asignación que Dios te ha dado, lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé qué asignación tú tienes, pregúntaselo a Dios. ¿Qué es aquello que estás sintiendo que tienes que hacer, pero que hasta el momento no has podido hacer? Y es que en tus fuerzas no vas a poder. Tal vez Dios tiene una misión para ti en tu trabajo, en tu familia, qué sé yo, en la iglesia, en la comunidad, en el barrio, en donde tú estás. Y hoy hay que decirle desde nuestro corazón al Señor: bueno, ayúdame, sáname, restáurame, úngeme, capacítame, empodérame, porque quiero estar en tu voluntad. Avanzo. La unción no solo, o el Espíritu Santo de Dios no solo nos unge y nos empodera, sino que en segundo lugar, el Espíritu Santo nos cambia y nos capacita. Lo vuelvo a decir: el Espíritu Santo nos cambia y nos capacita. ¿Y para qué nos cambia y para qué nos capacita? Para pensar y para actuar como la asignación requiere. Lo vuelvo a decir: para pensar y para actuar como la misión lo requiere, para actuar y pensar como el trabajo lo necesita. Primera de Samuel 16 le dice: vas a profetizar con ellos y serás mudado en otro hombre. Y luego el verso 9 del capítulo 10 dice que Dios le dio otro corazón. Cuando me pongo a estudiar esto, el verbo hebreo, que cuando dice el Espíritu Santo vendría sobre él, está hablando que va a venir de una manera poderosa. Incluso dice de una manera abrumadora sobre Saúl. O sea, no iba a ser una experiencia suave y tranquila, sino que iba a ser una invasión poderosa, divina sobre su vida. Así como Hechos 2, si lo conoces, ciudad vino de repente de un estruendo, un viento recio se apoderó de ellos. Y de la misma manera el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida de Saúl. Y la Biblia dice que Saúl profetizó. Escucha bien, no era hijo de profeta, no había sido entrenado para profetizar,
pero profetizó cuando recibió el Espíritu de Dios. Algunos teólogos dicen que lo que estaba sucediendo al él profetizar era que había sido mudado, cambiado, transformado en otro hombre, que Dios le había dado otro corazón. ¿Y para qué le había dado otro corazón? Escucha bien, era campesino, pero le había dado otro corazón y había venido el Espíritu Santo sobre él para cambiarlo y capacitarlo, para darle sabiduría y prudencia para gobernar ahora un pueblo. Le había dado valentía, grandeza de ánimo para proteger y pelear a la nación de Israel. Un corazón, escucha bien, un corazón que ya no iba a pensar, una mente que ya no iba a pensar en rebaños, en asnos, ni como campesino, sino ahora tenía que pensar en el bienestar de una nación. Ahora tenía que pensar como líder, ahora tenía que pensar como rey, ahora tenía que pensar como un estratega. Ahora tenía que planificar, que resolver, tenía que hacer estrategia de guerra, y él no estaba capacitado para eso. No había tiempo para ir a una escuela de liderazgo. Vino el Espíritu Santo sobre él y lo ungió y lo capacitó y lo cambió, y ya no tenía mentalidad de campesino, ahora tenía mentalidad de rey. Y no tiene nada de malo, escúcheme bien, tener mentalidad de campesino. Pero Saúl no necesitaba una mentalidad de campesino. Saúl necesitaba una mentalidad de rey, porque había sido llamado para ser rey. Ahora de campesino se convierte en estadista, en general, en príncipe, en estratega, en rey. Creció, cuando dice que lo cambió, creció internamente hasta el nivel de sus nuevas circunstancias. Ya no podía pensar acá, tenía que pensar a la altura de las nuevas circunstancias que iba a tener. No solo Dios le dio el título de rey, le dio la capacidad interna, mental, espiritual, para pensar como rey, actuar como rey, dirigir como rey. Saúl no fue ungido para ser profeta. Saúl no fue ungido para ser pastor ni evangelista. Saúl fue ungido para ser rey. Sin embargo, el Espíritu lo hizo profetizar. ¿Por qué? Porque la señal de que Dios lo estaba capacitando era que podía profetizar. Es decir, era que podía hacer algo que nunca antes había hecho. La profecía era la evidencia visible de que ya no era el mismo, de que ahora estaba ungido para profetizar, y en ese sentido ungido para liderar, para gobernar. Entonces escucha bien, Dios solo no solo nos da una tarea, sino que cuando dejamos que el Espíritu de Dios sobre nosotros, nos transforma para la tarea. Nos transforma para que seamos las personas que la tarea requiere, que las circunstancias demandan. Y si Dios nos está llamando a liderar, el Espíritu va a poner en ti, el Espíritu va a poner en ti sabiduría para gobernar, aunque nunca hayas liderado nada. Si Dios te llama a enseñar, va a poner en ti un corazón de maestro, aunque nunca antes hayas dado una clase. Si Dios te llama a un trabajo que nunca has hecho, el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. No solo es hacer, no solo es saber la misión que Dios tiene, la asignación que Dios tiene para nosotros. No solo es hacerla, es ser transformados. Porque escucha bien, mi mentalidad vieja no va a funcionar, no va a servirme en la nueva asignación. Yo no sé a quién le estoy hablando.
necesitas pensar diferente, necesitas actuar diferente, necesitas reaccionar diferente. Y quizás hoy estás lleno de rencor, de amargura, de malos pensamientos, de miedo, de ansiedad, de depresión. Tal vez has intentado cambiar por ti mismo y no has podido. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios puede darte otro corazón y no solo cambiarte y capacitarte, sino también llevarse la ansiedad, llevarse la depresión, quitar todo miedo, quitar todo temor. Yo pensé que alguien iba a alabar a Dios porque Él es poderoso para hacer algo diferente en nosotros. Y qué bueno si puedes ir a la escuela o a la universidad, qué bueno si puedes tomar cursos, diplomados, qué bueno si puedes capacitarte. Pero todo eso, todo recurso humano tiene un límite. Y necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios para que nos cambie para la misión y nos capacite para la misión. Comienzo a cerrar. Punto 3. Algo que yo encuentro en esta narrativa bíblica es que el Espíritu Santo no solo te unge y te empodera, no solo te cambia y te capacita, sino que en tercer lugar te acompaña. Pero en ese acompañamiento hay un llamado muy interesante, muy importante, que no quiero dejar fuera. El llamado también es a la sumisión, a esperar en sumisión. La Biblia dice, Samuel 2:7, le dice Dios, va a pasar, le dice el profeta, va a pasar esto, y le da 3 señales. No sé si me ayudan, muchachos, a poner 1 Samuel 2, 1 Samuel 10:2. Primera de Samuel, sé que no se las di tal vez. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 2 al 7, porque creo que es importante que los leamos rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 10, a partir del verso 2. Mira acá conmigo. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres. ¿Cuántos hombres? 2. ¿Dónde? Junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Primera señal. Segunda señal, vamos adelante, siguiente versículo. Y luego de que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro. ¿Cuántos hombres? 3. Primero eran 2, ahora 3, que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, 2 que tomarás de la mano de ellos. Y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás que una compañía de ¿qué? De profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y quisiera leer el verso 8, por favor. ¿Lo lee conmigo? Y cuando te hayan sucedido estas, ¿cuántas señales eran? 3 señales. Haz que lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. La instrucción de Samuel es: haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Es decir, actúa, no esperes más instrucciones. El momento de la obediencia es ahora. ¿Y por qué puede actuar ahora? ¿Por qué tiene que actuar? Porque Dios está con él. Pero también allí mismo, escuche bien, el profeta Samuel no solo le da estas señales, sino que le da una instrucción
muy interesante que mientras yo estudiaba esto, yo dije, wow, me llamó la atención. El verso 8 dice, el verso 8 del primer libro de Samuel 10, el verso 8, si me ayudan a ponerlo, si no, aquí lo tengo. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. El verso 8 del primer libro de Samuel, capítulo 10. Bajarás delante de mí a Gilgal, dice, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Pero espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vuelvo al punto. Dios nos ha ungido. Dios está con nosotros. Tal vez hay señales que evidencian que el Espíritu de Dios está contigo, que Dios está contigo, que has sido ungido. Pero también Dios, escucha bien, nos llama a esperar en su misión. Diga conmigo, su misión. Escucha bien esto. Hay muchas personas que son ungidas, que Dios los llama y se les sube. Y dicen, yo soy el ungido de Jehová, yo soy la ungida de Dios. Tú a mí no me vas a dar instrucciones. Fíjese nada más y nada menos para qué había sido ungido Saúl. Saúl había sido ungido para ser rey, el primer mandatario de la nación de Israel. Sin embargo, todavía tiene que someterse a Dios y a las autoridades espirituales puestas por Dios. Y esa autoridad espiritual puesta por Dios es nada más y nada menos el profeta Samuel. Entonces yo tengo que sujetarme por lo menos a 3, o someterme a la autoridad de Dios y su palabra, a la autoridad de sus siervos o los líderes que Dios ha puesto por encima de mí. Pero en tercer lugar tengo que someterme o sujetarme a los tiempos de Dios. Lo vuelvo a decir, a la autoridad de Dios y su palabra, a la autoridad de los siervos, los líderes, los pastores, los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre mí. Pero también necesito aprender a esperar y a sujetarme, a someterme a los tiempos de Dios y no adelantarme. Es interesante ver que Jesús, vuelvo a Jesús, había sido ungido. Era el Mesías, pero no se adelantó en su tiempo. La Biblia dice, o vemos y entendemos que aproximadamente hasta sus 33 años de edad desarrolló su ministerio. Ahora, a veces hay urgencias de Dios, hay cosas que Dios necesita hacer ya y quiere hacer ya, pero hay cosas donde Dios quiere que yo tome calma y aprenda a esperar en Él. Jesús nunca se adelantó al tiempo del Padre. La unción no significa apuro. La unción significa estar listo para actuar cuando Dios diga y esperar cuando Dios diga que espere. Y lo digo esto porque muchos son ungidos, pero no son enseñados a esperar. No son enseñados a someterse a la palabra de Dios, a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Y le digo esto porque sobre todo Saúl fue ungido para ser rey. Pero le digo una cosa, no supo esperar. ¿Cuántos días le dijo el profeta Samuel que esperara? 7 días. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué le dijo? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues, esperar ¿cuántos días? 7. Y como no esperaste los 7 días, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero no supiste sujetarte a la autoridad.
establecida por Dios. No supiste sujetarte a los tiempos de Dios. Y aunque había sido ungido para ser rey, fue desechado desde muy temprano. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios lo manda a destruir a Amalek. Y le dice: quiero que destruyas todo Amalek. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Si me ayudan, primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Y la Biblia dice que no lo hizo. Y le dice: pero es que yo he sacrificado ovejas, holocaustos, ofrenda de paz. Pero Dios te dijo que destruyeras todo, Saúl, y no lo hiciste. Y se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y si me hacen el favor, sé que estoy aquí haciendo los que vayan a más versículos. Si me hacen el favor de ir a los siguientes versículos 24, 25, Dios lo desecha. Porque pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y los cristianos conocemos la historia. Dios escogió a otro y asignó a otro en su lugar. Aunque Dios tenga una asignación para mi vida y me haya ungido, si yo no obedezco su palabra, si yo no sigo sus instrucciones, Dios va a buscar a otro para que haga mi trabajo. La unción, el Espíritu Santo me unge y me empodera para la misión. El Espíritu Santo me capacita, me cambia para la asignación, para la misión. Pero en tercer lugar, me hace saber que Dios está conmigo, me acompaña, pero a la vez en ese acompañamiento me sigue llamando a la sumisión, me sigue llamando a la obediencia, me sigue llamando a obedecer su palabra. Los líderes espirituales me sigue llamando a estar en su voluntad, a esperar los tiempos de Dios. Y yo te pregunto hoy: ¿en qué área de tu vida estás siendo impaciente? ¿Dónde estás siendo tentado a adelantártele a Dios? ¿A qué autoridad espiritual no te estás sometiendo el día de hoy, pero necesitas someterte? Necesitas preguntarte: ¿en qué estoy tomando decisiones precipitadas, desesperadas? ¿Qué estoy haciendo hoy que sé que no debo de hacer? ¿En qué me estoy adelantando hoy que sé que no me debo adelantar? No te conformes con tener una asignación, con ser ungido. No te conformes con haber experimentado el poder de Dios en el pasado. Dios viene sobre nosotros también, así como vino sobre Saúl en el collado, y puede seguir viniendo sobre nosotros, y su espíritu puede seguirnos ungiendo y capacitándonos. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a obedecer también, y a someternos y estar en su voluntad. Yo no sé qué estés pasando hoy, yo no sé qué estés experimentando hoy, pero en tu necesidad, en tu aflicción, en tu situación, ante la tarea difícil de vida que tienes, pídele a Dios que te llene. Busca un tiempo para buscar la presencia de Dios. Espera en Dios. No vivas sin el poder del Espíritu Santo. Pídele que cada día te llene de su Espíritu Santo. Todos los días, lo hemos estado diciendo, necesitamos un nuevo Pentecostés. Y si nunca has experimentado uno, hoy puede ser tu primer Pentecostés. Si ya has sido lleno, ya has experimentado un Pentecostés, pídele a Dios que te siga llenando.
Todos tenemos una asignación en esta vida. Es nuestro trabajo descubrirla y pedirle a Dios que nos llene para cumplirlo. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Si estás aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, si estás aquí después de mucho tiempo sin venir a la iglesia, si te habías apartado, si te habías alejado de Dios, esta es tu noche, este es tu momento, esta es la oportunidad. La Biblia dice: este es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy ponte a cuentas con Dios. Hoy dile: perdóname, Señor, si he pecado. Hoy dile: perdóname si he fallado. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. No necesitas una religión más, no necesitas una cátedra más. Lo que necesitas es a Jesús en tu corazón y la unción de su Espíritu Santo para cumplir con la misión que Él te ha encomendado. Tal vez ha sido difícil, tal vez no ha sido fácil, tal vez has estado batallando, pero ríndete al Señor hoy. Ahí donde estás, dile: me rindo a ti, me entrego a ti. Aquí estoy, te entrego mi vida, mi corazón. Este es el momento, vamos, hazlo. Este es el momento, dile: perdóname si te he ofendido, si te he fallado, si te he contristado, si me he alejado, si me he apartado de ti. Perdóname, dame una nueva oportunidad. Te necesito. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que no hay condenación para quien está en Cristo Jesús. Recibe hoy el amor de Dios, recibe hoy el perdón de Dios, recibe hoy la gracia de Dios, recibe hoy la misericordia de Dios. Sé salvo, sé libre de toda atadura, de toda cadena, de todo hábito que no es de Dios. Sé libre en el nombre de Jesús. Pero a la vez sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: lléname, Señor? No es fácil. Necesito tu unción, necesito tu poder, necesito tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Vamos, ¿por qué no abres tu boca? Vamos, ¿por qué no abres tus labios un momento? Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitas ser cambiado. Necesitas ser mudado. Necesitas